¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El objetivo de grabar este video es para avisarles que estoy subiendo unos videos como objeto de información, de lo cual voy a hablar del Imperio Romano en forma humana. Y se van a encontrar con muchas cosas, aquellos que lo vean. La idea es que lo subo, pero no se deben publicar y se están publicando. Entonces, por eso eh, hago esta mención. Pueden verlos, pueden hacer preguntas si quieren de esos temas para que yo pueda respondérselas después. Pero les hago este video porque van a ver cosas quizá de ocultismo que van a aparecer en los videos, cosas que no son acorde quizá a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, a leer, a aprender. Pero lamentablemente son todas cosas que están involucradas aún hasta el día de hoy con nosotros y no nos estamos dando cuenta. Por eso este canal se llama Lo Oculto, para ver qué es lo que está detrás, que nosotros no podemos ver y que también se está impregnando en nosotros. Dios lo bendiga, que tengan un lindo día, donde estén. Y bueno, este video se aplicará quizá en todos los videos que voy a subir desde ahora en adelante, hasta que comience con este tema del Imperio Romano de forma humana. Muy buenas noches, días, tardes, donde estén. Chao, chao. Shalom, Shalom. sean todos bienvenidos a este curso de introducción a la Kabbalah. La clase de hoy es la Kabbalah. ¿Qué es la Kabbalah? Entonces, el objetivo para esta clase es que al final de esta hora podamos tener una noción clara, básica, de lo que es la Kabbalah. Ahí está esta frase que dice: y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, que es una frase muy cabalística, como vamos a ir viendo. La sabiduría en la cual se basa la enseñanza de Yeshua se llama Kabbalah. Por eso es importante, sobre todo para los seguidores de Yeshua, que sepan que esta enseñanza, la cual hacía el maestro, se llama Kabbalah, está dentro del ámbito del conocimiento cabalístico. Y los escritos nazarenos también son escritos que pueden ser considerados escritos cabalísticos, que vamos a ir también estudiándolos en el futuro en estudios más avanzados. La palabra hebrea Kabbalah significa recepción o recibo. Por eso, teniendo eso, ¿se acuerdan de la frase que estaba aquí al principio? El que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Y si se fijan en el hebreo abajo, Veja mekabeloti, mekabel et sholhi. Tiene la raíz de la palabra Kabbalah, está ahí. Entonces la palabra hebrea Kabbalah es recepción o recibo, y viene de la raíz del verbo lekabel, que significa recibir, obtener o aceptar. Entonces, hacer Kabbalah tiene que ver con recibir algo, obtener algo a partir de esa recepción y aceptar aquello que se recibe para una acción. Aquí nos acercamos un poquito más a lo que es la Kabbalah. Es una definición, un intento de definición con las ideas principales. Entonces, primero tenemos que decir que es una sabiduría ancestral o un conocimiento ancestral. Veremos más adelante que esto ancestral dice relación con la tradición ancestral hebrea. Entonces, esta sabiduría
ayuda a elevar la conciencia. Segundo punto importante. Entonces, primero, sabiduría ancestral. Segundo, ayuda a elevar la conciencia. El objetivo es para conectar con el mundo espiritual que está dentro nuestro, pero que también a nivel macrocosmos, también tiene que ver con dimensiones espirituales de la creación. Entonces nos va a permitir conectar con una dimensión espiritual, es decir, más allá de lo físico. También este conocimiento nos permite sintonizar con las leyes divinas, que es fundamental porque las leyes divinas son las que fundamentan todo el universo. Entonces, todo se sostiene a partir de grandes leyes universales establecidas por el Creador. La Kabbalah ayuda a sintonizar o enseña cómo sintonizar con estas leyes divinas. Porque finalmente el objetivo final que busca este estudio es poder traer el reino de luz a la tierra del cual hablaba Yeshua en su enseñanza. Por lo tanto, el estudio de la Kabbalah, que iremos viendo durante este curso de introducción, más que un estudio intelectual, es una forma de vida, un camino espiritual, tiene como objetivo traer, primero, entrar en una realidad espiritual que se llama el reino y poder traer con la forma de vida esa realidad a la tierra. Entonces, esto es importante aclararlo porque la mayoría de las personas asocian el estudio de la Kabbalah con el judaísmo, y eso tiene su razón de ser porque hay muchos maestros cabalistas practicantes del judaísmo o del judaísmo ortodoxo. Entonces eso hace pensar a la gente que la Kabbalah es judaísmo y no es judaísmo. Entonces son cosas diferentes. Entonces no tiene que ver con la religión. Se puede relacionar, como vamos a ver en la tradición rabínica, se asocia, pero estrictamente hablando no tiene una relación, no necesariamente tiene una religión. Tú puedes ser practicante de cualquier religión, judaísmo, cristianismo, islamismo, budismo, o de ninguna religión, y puedes estudiar Kabbalah. No se exige convertirse a ninguna religión, por lo menos en este estilo de Kabbalah en el cual yo enseño, que es la Kabbalah de la tradición nazarena. Y es importante porque mucho antes que se estableciera la religión, por ejemplo, la religión del judaísmo y posteriormente la religión del cristianismo, ya estaba la Kabbalah, había sido transmitida desde muchos siglos antes. Y es importante porque mucho antes que se estableciera la religión, por ejemplo, la religión del judaísmo y posteriormente la religión del cristianismo, ya estaba la Kabbalah, había sido transmitida desde muchos siglos antes. Y es importante porque mucho antes que se estableciera la religión, por ejemplo, la religión del judaísmo y posteriormente la religión del cristianismo, ya estaba la Kabbalah, había sido transmitida desde muchos siglos antes. La luz es la energía irradiada de la conciencia divina. En la Kabbalah, el ser infinito es luz. Se irradia, se expresa principalmente con este concepto de que es luz. Por eso si uno pudiese decir que es la luz, es la conciencia divina irradiada. Ese es como el concepto más general. Ahora, si lo bajamos un poquito más para aplicarlo, la luz, que es una energía, en términos vibracionales podríamos decir la energía de la más elevada frecuencia vibratoria de todas, la conciencia divina en sí misma, contiene todas las bendiciones que nosotros necesitamos
para ser feliz. ¿Para qué recibimos la luz entonces? Para transformar el sufrimiento en felicidad. Uno de los temas principales de la Kabbalah. Porque Elohim, el ser divino, nos creó para ser felices. ¿Por qué tenemos que conectarnos al mundo espiritual? Si hemos dicho que Elohim nos creó y nos creó para ser felices, ¿por qué tenemos que conectarnos al mundo espiritual? La respuesta simple es porque estamos desconectados. Si no, no nos tendríamos que conectar, ¿cierto? Porque existen energías densas que nos desconectan del Creador y de su luz. Eso lo veremos más adelante. Entonces, estudiar la Kabbalah, hacer las meditaciones y vivir las enseñanzas de Yeshua, en el caso de esta línea de Kabbalah, estudiar, meditar y vivir, ayuda a recibir un poder. Cuando se estudia, se medita y se vive de acuerdo a la enseñanza de Yeshua, se recibe un poder del alma. Y si no conecto con esa realidad espiritual superior, no voy a conectar con el Creador que está en esa dimensión de mi conciencia. Los que ya han estudiado, entonces esa reconexión con el alma, ese aspecto, es lo que hemos estudiado como el árbol de la vida. Entonces cuando uno conecta con esa realidad, conecta con el Creador. Y en ese momento entonces ya la recepción de la luz es máxima. Entonces, ¿de dónde viene este conocimiento para conectar con la luz? La principal fuente de información de cómo recibir la luz está codificada en la Torá. ¿Qué les viene a la mente con la palabra Torá? Puede que nada, o que a alguien le venga la idea como de judaísmo. Entonces, ¿qué es la Torá? Esto es importante también, es una idea básica. La Torá es un manual de instrucción codificado en hebreo. Entonces, es un manual de instrucción dado por Jehová a Moshe, Moisés, en el monte Sinaí, para reconectar al ser humano con Elohim. Elohim es el ser divino, el creador, y recibir su luz. Entonces, todo lo que estábamos hablando, ¿cierto? Un manual de instrucción es un librito que te dice todo lo que tú tienes que hacer si quieres que la tele funcione o hacer algo, ¿cierto? Ese es un manual de instrucción. Bueno, la Torá, tal cual, son todas las indicaciones que el Creador le dio al ser humano para que el ser humano se conectara con él. Para todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, para recibir la luz y ser feliz. Eso es la Torá. Entonces, no confundir esta idea de que es un manual de instrucción con la idea de que la Torá sea un libro de religión. No es un libro de religión. La Torá, estrictamente hablando, son los 5 primeros libros de lo que le llamamos el Antiguo Testamento en la tradición cristiana, ¿cierto? El cristianismo a la Biblia la divide el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, lo que el cristianismo le llama los 5 primeros libros del Antiguo Testamento son la Torá. Entonces, esa Torá, que si bien la religión la tomó como un libro religioso y la enseña como tal, en Kabbalah sabemos que no es un libro de ninguna religión en particular, sino que es un manual de instrucción. Entonces, eso es importante tenerlo presente
cuando uno va a acercarse a este libro. La Torá son esos 5 primeros libros, pero en general hablamos de la escritura. Cuando hablemos de la escritura o las escrituras, va a ir lo que la religión habla de la Biblia. Pero vamos a ir descubriendo entonces que el acercamiento que tiene la Kabbalah a las escrituras es diferente al acercamiento que tiene la tradición religiosa. Las escrituras es cuando se habla en el hebreo. Entonces, en las escrituras hay secretos ocultos en códigos. Entonces, es un manual de instrucción, decía la anterior, que está codificado. Es decir, en estos textos en hebreo hay códigos, hay enseñanzas que está oculta de manera secreta en códigos. Es como cuando es tanta la información que para pasar, que tú la codificas para que en un libro, ¿cierto?, quepan mucha información. ¿Tú qué haces? La codificas, ¿cierto?, con algunas herramientas específicas para guardar entonces todo ese conocimiento. Las escrituras tienen 4 niveles de lectura: literal, el sentido implícito, un sentido alegórico y un sentido oculto, que es el que me estaba refiriendo. Esto es solamente para cultura general por ahora, no entraremos en ese tema, pero para que sepan entonces que la Kabbalah ocupa 4 niveles de lectura, y el principal es el secreto, el código oculto. La Kabbalah tiene herramientas que permiten decodificar las escrituras, es decir, extraer de las escrituras esos códigos ocultos. Esa es la parte como del estudio de la Kabbalah. No me voy a referir a esas herramientas porque eso es un poco más avanzado, pero tienen que saber que hay herramientas con las cuales la Kabbalah puede extraer ese secreto. Ahora, ¿por qué es importante el secreto? Porque uno va a decir, pero ¿para qué complicarse tanto si leamos lo literal? Porque el sentido último está en el secreto. Vamos a ir viendo. Porque el secreto decodificado permite conocer la verdadera esencia del Padre y de Yeshua. Entonces, desde el literal al secreto, tú vas avanzando en cómo vas conociendo, se te va revelando el Creador. Pero solo en el secreto tú lo conoces ya en toda su magnitud. Por eso es tan importante poder acceder a ese trabajo. Eso, por ejemplo, es lo que vamos a hacer cuando estudiemos el Padre Nuestro cabalístico. Vamos a ir desentramando el secreto que está en esa oración. ¿A qué te lleva conocer? ¿Cierto? Porque aquí dice que el secreto te permite conocer la verdadera esencia del Padre. ¿Qué pasa cuando tú conoces a alguien? Al conocer al Padre y a Yeshua podemos amarlo. Dice la Kabbalah, pues nadie ama lo que no conoce. Si tú no conoces la esencia del Creador, no lo vas a poder amar con todo tu corazón. O vas a estar amando una caricatura de él. Por ejemplo, mucha gente piensa en un Dios castigador y que si uno se porta mal, entonces, o que, ¿cierto?, este ser lo está mirando para castigarlo si hace algo malo. Entonces, si uno tiene un conocimiento deformado de lo que es el Creador, le va a ser difícil amarlo realmente con todo el corazón, como este código pide. Entonces, por eso el cabalista siempre está estudiando las escrituras para poder acercarse a la esencia y de esa manera se abre el corazón a amarlo más.
¿Y qué pasa cuando uno ama más al Creador? Te dan más ganas de vivir su enseñanza. Ese código que tú vas descubriendo te va motivando a vivir más. Lo mismo pasa con la enseñanza de Yeshua. Hay mucho de las enseñanzas de Yeshua que mucha gente no conoce. Entonces ha recibido una información muy literal y no conoce el secreto. Entonces, bueno, no vive muchas cosas o no se motiva a vivirlas muchas porque son muy complicadas o no las entiendo mucho. Bueno, y al final entonces va haciendo un camino un poco light, que nunca profundiza en él. Es una espiritualidad entonces que queda muy superficial. Por eso, en la medida que tú vas amando al Creador, te vas motivando a vivir su enseñanza. Y aquí, entonces, al vivir la enseñanza de Yeshua, que es la misma enseñanza codificada que está en la Torá, atraemos felicidad a nuestra vida y a la de los demás, que es lo que estábamos hablando en las diapositivas anteriores. Siempre la Kabbalah entonces nos va a ir llevando a este concepto de la felicidad. Vamos a hablar ahora del linaje de la Kabbalah. El linaje se refiere a cómo se fue traspasando esta tradición. Entonces, en términos como bien generales, se plantea que hay un tronco común que parte de Abraham. Este le traspasa ese conocimiento a su hijo Yitzhak. Este le traspasa el conocimiento a su hijo Jacob. Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Este conocimiento iniciático pasa principalmente a Yosef, uno de los hijos. De Yosef llega a Moshe, que es Moisés. De Moshe pasa a su discípulo Yehoshua, que se traduce como Josué. De Yehoshua llega a David. De David llega a las escuelas de los profetas. Toda esa tradición de los profetas fue heredada por los esenios. Y aquí van a surgir dos ramas. De los esenios va a traspasarse este conocimiento a Yeshua. De Yeshua a los nazarenos, primeramente a los 12, que es su escuela cabalística íntima, y después a todo lo que es la tradición nazarena, que más adelante vamos a conversar un poquito más de ella. Entonces, a partir de ahí nace lo que se llama la Kabbalah nazarena. En esta tradición se acepta a Yeshua como el Mesías, como el Mashiach. Entonces, toda esa tradición espiritual, digo tradición porque la palabra Kabbalah muchas veces se traduce como tradición también. Entonces, cuando uno dice la Kabbalah nazarena, también puede ser la tradición nazarena. Entonces, en esta se reconoce a Yeshua como el Mashiach que estaba codificado en los profetas y en la Torá. Por otro lado, a partir de los esenios, podemos establecer una otra línea de conocimiento, que es la de las escuelas de los fariseos, y que fue derivando al tiempo de hoy a las escuelas de los rabinos. Esa es la Kabbalah rabínica, y en esa escuela cabalística, en esa línea, Yeshua no es reconocido como el Mesías anunciado por los profetas. Entonces, si bien, como ven en esta lámina, la Kabbalah es una, sí tiene sus distintas escuelas. Incluso dentro de la Kabbalah rabínica también hay distintas escuelas. Muchas de ellas durante la historia fueron bastante incluso opuestas en su manera de interpretar las escrituras.
Entonces, pero la Kabbalah es un conocimiento que mantiene los temas principales. Son líneas que lícitamente se van desarrollando en el tiempo. Quizás la gran diferencia es que en la escuela cabalística nazarena fue perseguida y fue finalmente exterminada. No así con otras escuelas cabalísticas de ese tiempo. Por eso no se considera en estos 20 siglos, poco se ha hablado de la Kabbalah de Yeshua y más se ha hablado de la Kabbalah más bien ligada a la tradición rabínica. Pero es importante saber que esta tradición cabalística nazarena ya viene 2000 años atrás, no es algo nuevo. Entonces es importante ahí tener ese conocimiento. Entonces, no hay que confundir el camino cabalístico nazareno, esta tradición de los primeros discípulos, sobre todo de los apóstoles o emisarios o Shelihim, la primera comunidad nazarena, con la religión cristiana organizada por Constantino a partir del siglo IV después del Mesías. Entonces, no son lo mismo. Entonces, también son caminos válidos, pero no son lo mismo. La Kabbalah nazarena no es cristianismo.